Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Voy a presentar a quien hablará hoy. Es para mí un placer presentar a Alejandra, con quien comparto mi experiencia docente en 2 cátedras de la subárea de griego. Es un placer porque en estos años he podido comprobar su experticia, pero también su calidad humana, que vuelve todo siempre mucho más ameno, más luminoso. Yo sé que se está poniendo incómoda, pero es así. Me gusta mucho trabajar con ella. Alejandra Rodoni defendió su tesis en 2018, la tesis doctoral titulada Perspectiva religiosa y renovación literaria de los himnos de Calímaco. Trabaja como docente en la UNS desde el año 2000 y actualmente es profesora titular concursada en Lengua y Cultura Griega 2, con extensión en Cultura Clásica y Literatura Griega, materias en las que enseña el mundo médico del que nos hablará hoy. Los dejo con ella y con nuestro poeta padre. Bien. Me ha tocado en esta charla hablar sobre Homero, y esto es un poco paradójico porque si hay algo que se puede decir sobre Homero, por lo menos desde el punto de vista biográfico, es que no se puede decir absolutamente nada con certeza. No hay datos fehacientes, solo una figura envuelta en la leyenda. Para muchos, Homero es un mero nombre envuelto en la oscuridad y de cuya existencia no hay pruebas. Ni la Vita Homeri, atribuida falsamente a Heródoto, ni el certamen entre Homero y Hesíodo, que para algunos contiene cierta dosis de verdad histórica, pueden quitarnos del todo la duda de si Homero no será una pura invención griega. Como es sabido, la literatura occidental comienza con la Ilíada y la Odisea, poemas épicos que cuentan las hazañas de dioses y de hombres. Aparecieron bajo el nombre del poeta Homero, que en ocasiones se asoció a toda la épica antigua. De la poesía anterior no se conserva nada, se supone la existencia de una épica micénica, perdida sobre todo por su carácter oral. La Ilíada y la Odisea se conservaron por su papel extraordinario, evidentemente indiscutible desde el principio. Estas obras impactaron en todo el pueblo heleno y ejercieron un influjo excepcional en toda la cultura griega y consecuentemente en toda la cultura occidental. Homero, a quien se atribuyó su autoría, se convirtió en el poeta por antonomasia de los griegos, el poeta divino que influyó decisivamente en el arte, la literatura, la lengua, la religión y la filosofía griega. La cuestión importante no es quién era Homero, sino qué era. La Ilíada y la Odisea han sido llamadas la Biblia de los griegos. Durante siglos, estos 2 poemas fueron la base de la educación griega, tanto de la educación formal de la escuela como de la vida cultural del ciudadano común. Los recitales de Homero, acompañados por exhibiciones, estaban a cargo de profesionales que iban de ciudad en ciudad. Mientras esta Biblia no fue reemplazada por otra, una cita de Homero era el modo natural de dirimir una cuestión de moral o de conducta. Homero podía ser alegado en apoyo de un reclamo territorial en cualquier trato diplomático. Cundió una especie de fundamentalismo semejante a las interpretaciones de la Biblia de algunas sectas protestantes. Homero atesoraba toda la sabiduría y todo el conocimiento. Platón se burla un poco de esto en el guión, por el prestigio que tenían los rapsodas que recitaban a Homero. Homero sostuvo y nutrió la mente y la imaginación de los griegos generación tras generación, tanto de artistas y pensadores como de los hombres comunes. Los pintores y los poetas acudían a Homero en procura de inspiración y también de temas. Se dice que Esquilo calificaba modestamente su propia obra como migajas del banquete homérico. Finalmente, junto con el propio idioma, la común herencia de Homero infundía a los griegos la convicción de que, pese a las diferencias y odios que los separaban, formaban un solo pueblo. Pero acerca de su persona solo informa la leyenda. La historia popular de Homero y sus poemas cuenta que entre el siglo XII y el XI a.C., los griegos sitiaron durante 10 años la ciudad de Troya o Ilión en el Asia Menor, la tomaron, la saquearon y la destruyeron. La tradición sostenía que Homero, poeta ciego y pobre, nacido en una de las ciudades jonias del mar Egeo, isleñas o continentales, Quíos, Esmirna, Colofón, Io, Rodas, también Pilo, Argos, Salamina, incluso Atenas,
Habría vivido después de la guerra entre el siglo XI y el X y habría compuesto la Ilíada y la Odisea. El primero en la madurez, el último en la vejez. Además se le atribuyeron himnos y epigramas y también obras ligeras como el Margites y la Batracomiomachia. Hesíodo era aproximadamente contemporáneo suyo. Los dos grandes poemas fueron adoptados como obras nacionales en Atenas para recitarse íntegros en las fiestas panateneas, según disposición de Pisístrato, a mediados del siglo VI a.C. Se leyeron en las escuelas de toda Grecia y se establecieron como poemas panhelénicos. Al siglo VI a.C. se remontan las más antiguas tradiciones acerca de Homero, que luego fueron a parar a las varias vidas de Homero de la época helenística. En ellas se nos refiere que Homero nació en Esmirna, pasó la mayor parte de su vida en la isla de Quíos y murió en la islita de Íos, que era hijo del río Meles y de la ninfa Creteide, ya verán qué realistas que son las biografías, y que en realidad se llamaba Menesígenes, que estaba emparentado con Orfeo y con Hesíodo, de quien fue contemporáneo y al que se enfrentó en un torneo poético celebrado en la isla de Eubea, en la ciudad de Calcis, con motivo de los juegos funerales que tuvieron lugar en honor de Anfidamante, rey de Eubea. El hermano del fallecido otorgó el premio a Hesíodo. En el siglo VI a.C., el recitador del himno Apolo, que se jactaba sin duda de ser una homérida, en el verso 172 describe al autor del poema como un hombre ciego que habita en la escarpada Quíos. Sin embargo, según un espolio a un verso de la segunda Nemea de Píndaro, el himno de Helio Apolo fue compuesto por Sineto de Quíos y atribuido por él mismo a Homero. Hay cierta tradición estable en las indicaciones sobre el lugar de nacimiento. Solo una de las 7 ciudades, 7 es sabido que es un número sagrado, están los 7 sabios, las 7 notas musicales, las 7 maravillas del mundo, se discutían el honor de ser la cuna de Homero. Esto ha resistido directamente la crítica moderna, y esa ciudad es Esmirna, una importante ciudad de Asia Menor. Conforme a una opinión muy arraigada, conocida ya por Píndaro y Estesímbroto, Homero nació allí. En Esmirna hubo en efecto un culto a Homero. Estrabón menciona también un templo consagrado a su memoria. Además de Esmirna, las fuentes antiguas se refieren a menudo y con cierto derecho a Quíos. De hecho, en ambas ciudades se le rendía culto como héroe local. Aunque hoy quede descartada como patria del poeta, es cierto que en aquella isla tenía hondo arraigo la tradición homérica, pues en Quíos el gremio de rapsodas se llamaba Homéridas. Puede ser que Homero pasara un tiempo largo en Quíos. Puede ser asimismo que muriera en la isla de Íos, donde en la antigüedad solía mostrarse su tumba, aunque también debemos decir que otras ciudades griegas también mostraban tumbas de Homero. Y que en Creta, para que vean la certeza de un dato como este, se mostraba la tumba de Zeus. Así que, bueno, también hay que tomarlo todo con pinzas. Con respecto a la época en que vivió el poeta, las especulaciones antiguas iban desde que fue contemporáneo de la guerra de Troya o perteneciente a una generación posterior a ella. Esto es porque Homero cantaba tan bien lo que pasaba en la guerra que decían, tiene que haber estado ahí o muy cerquita. Bueno, se olvidaban de la musa, ¿no? Pero eso era lo que pensaban los que alegaban esto. O también decían que había vivido 100 o 140 años después, como esto lo decían Aristóteles y Aristarco. O también incluso 400 años después, y esto lo mantiene Heródoto. Heródoto está un poco más cerca, por ahí, de la datación que podríamos dar a Homero. Otros lo consideran coetáneo de Hesíodo, pero también anterior, como por ejemplo Genófanes, o incluso posterior, el historiador Euforo, por ejemplo, del siglo IV a.C. También es ubicado en tiempos de Licurgo, eso sería hacia el siglo IX a.C., o de Arquíloco, aproximadamente para el 650 a.C. Todo cuanto la antigüedad creía saber sobre Homero carece de fundamento. Las 8 biografías que se conservan y el anónimo certamen entre Homero y Hesíodo del siglo V a.C., que encima hace ganador a Hesíodo, y con eso decimos todo, no por nada, pobrecito Hesíodo, pero no lo podemos comparar con Homero. Digo yo, no sé, se me ocurre. Se remontan en última instancia a un viejo popular llamado Vida de Homero, existente ya en tiempos de Arquíloco, esto es el siglo VII a.C., y del que se leían posteriores versiones en prosa. Esta historia popular
tal vez solo haya sido aceptada literalmente en Europa entre el siglo XV y el XVII. En la Grecia antigua se presentaba de forma fluctuante. Ante todo, el nombre Homero, como el nombre Hesíodo, abarcaba gran variedad de obras, desde los cantares ciprios hasta la Tebaida, que con el tiempo se descartaron como de su autoría. Para embrollar aún más este tema, a mediados del siglo XVII surgió la corriente analista o analítica, que animada por las inconsistencias que encontraba en los poemas, postuló, y vamos a sintetizar mucho para no extendernos en un tema complicado y árido, que no hubo un solo autor de los poemas, sino que fueron varios, que colaboraron en su composición agregando partes a lo largo de los siglos. Influyó en gran medida en esta postura la concepción del genio de los pueblos del romanticismo. Con los analistas, cuya opinión predominó hasta principios del siglo pasado, y cuando digo siglo pasado me refiero tristemente al siglo XX, de donde vengo yo, Homero pasó a ser una mera ficción. Con ello instalaron la famosa cuestión homérica. Así se denomina la controversia secular entre dos corrientes interpretativas, entre los unitaristas o unitarios, partidarios de un solo autor para Ilíada y Odisea, y los analíticos, quienes adjudican las incongruencias internas al hecho de que la complejidad de ambas epopeyas es el resultado de una larga tradición oral en la que intervino una sucesión de cantores populares durante los llamados siglos oscuros, desde el siglo XII a.C. hasta aproximadamente el 9 a.C., cuando aún no existía la escritura en Grecia. Desde principios del siglo XX se fue consolidando, basada en los criterios estéticos y estructurales de las obras, la posición unitaria, que postula un autor al menos para cada una de ellas. Pero bueno, pensemos que Troya y la guerra cantada en los poemas también fueron consideradas una ficción durante muchos años, muchos, no así en la antigüedad, hasta que un hombre oscuro, Schliemann, encontró el emplazamiento de sus ruinas. Lo mismo sucedió con Micenas y con Pilos y otras ciudades. Y esto pasó a finales del siglo XIX. Haya existido Homero o no, lo cierto es que hubo un poeta genial que dio conformación monumental y dramática a una serie de materiales épicos por él heredados, creando lo que hoy conocemos como Ilíada y Odisea. Hay distintas opiniones, pero el consenso general tiende a ubicarlo a principios del siglo VIII a.C. No teniendo otro nombre para llamarlo, lo llamaremos Homero. ¿Compuso un solo poeta ambos poemas? ¿O acaso un poeta compuso la Ilíada y otro la Odisea? En caso afirmativo, ¿cuándo vivieron él o ellos? Este es otro aspecto de la cuestión homérica que se ha discutido por siglos y aún no se ha resuelto. Si bien hoy día se admite en general que la Ilíada es un poema, obra de un autor, la polémica no termina, ya que se sigue discutiendo su génesis, cómo fue compuesta, si fue escrita o no, si fue compuesta oralmente y luego puesta por escrito, si fue dictada, etc. Y si la Odisea es obra del mismo poeta que compuso la Ilíada. Como verán, cuestiones nada fáciles que, por supuesto, voy a dejar en manos de los especialistas. En la antigüedad no había ninguna duda de que cada una de estas epopeyas fuera una obra de arte homogénea inventada por un poeta. Sin embargo, se discutía que se tratara de uno solo y el mismo. En los tiempos modernos fue preponderante la tendencia a considerar la Odisea más reciente que la Ilíada, y ello por su estructuración más rica y en algunos aspectos más realista, y por su peculiar combinación de diferentes elementos. Reflejaría, según una opinión expresada reiteradas veces, el horizonte del mundo griego ensanchado desde el tardío siglo VIII a.C. Sin embargo, en esta cuestión difícilmente se puede tener seguridad. Ambas epopeyas comparten el lenguaje formular y el estilo de la tradición poética oral y se refieren al mismo ciclo de sagas y personajes. Sin embargo, una observación minuciosa muestra que de muchos lugares de ambas epopeyas se pueden sacar referencias a detalles de una tradición presente en el poeta y empleada igualmente en obras tardías, pero las alusiones a la Ilíada que en la Odisea, que no se deducen fácilmente de la saga original, son raras y frecuentemente imprecisas. La Odisea no menciona en ninguna parte una figura tan grandiosa y trágica como la del troyano Héctor, que algunos consideran una creación del poeta de la Ilíada.
Si es mencionado Patroclo, cuya muerte a manos de Héctor constituye el verdadero momento crucial de argumento de la Ilíada, pero cuyo personaje no se puede asignar convincentemente a la saga antigua. De este modo, Patroclo es, quizás como Héctor, un invento del poeta de la Ilíada, dado que la Odisea solo lo menciona pocas veces, solamente 3, y totalmente de paso. Entre la Ilíada y la Odisea hay, por tanto, una relación muy peculiar, no fácilmente dilucidable, la cual hace comprensible la vieja interpretación de un único autor de ambas epopeyas. Incluso ambos poemas disponen tan libremente de toda la saga troyana que resulta en ellos un cuadro de toda la cadena de sucesos. Así pues, no habría que responder precipitadamente la pregunta de la mutua relación en que se encuentran ambas epopeyas, ni la de su datación. Estas dos obras de arte, de una complejidad y perfección tan grandes que realmente solo se pueden imaginar como resultado de un largo desarrollo, estuvieron y están ante los ojos de la posteridad al principio de la literatura griega. Las etapas previas de este arte épico tan grandioso solo se pueden inferir a partir de los más diversos indicios y paralelos, dado que ellas se encuentran en una época en que no había escritura. Esto nos anima a usar el nombre de Homero para designar el milagro de esas dos obras maestras que directa o indirectamente inspiraron a lo largo de los siglos la poesía de muchos pueblos. Creo que son oportunas en este sentido las palabras de Rodríguez Adrados en su introducción a Homero. En realidad, no hay argumentos suficientes para probar que la Odisea sea más reciente que la Ilíada. No lo son los lingüísticos ni los de estilo. Tampoco es estrictamente demostrable que Ilíada y Odisea sean obras del mismo autor. El argumento más importante para creerlo así es que personajes como Odiseo, Néstor, Helena aparecen en ambos poemas con rasgos prácticamente idénticos. De otra parte, siempre se puede echar mano a la hipótesis de que Homero escribió la Odisea en su vejez. En un asunto como este no es posible llegar a soluciones decisivas. Solamente conviene observar que la hipótesis del autor único es menos complicada que la otra, que admite el nacimiento de dos poetas geniales en fechas próximas y con tendencias semejantes. Parece que el onus probandi, esto es la carga de la prueba, debe recaer sobre los hombros de los modernos horizontes o separatistas. Mientras estos no demuestren su tesis mejor que hasta ahora, seguiremos teniendo derecho a considerar también la Odisea como obra de Homero. Volvamos a Homero. No podemos dar datos biográficos ciertos, como ya hemos dicho. Sigamos en esto a los unitarios o unitaristas y vayamos a la Ilíada y a la Odisea, ya que Homero ha pasado a ser sinónimo de sus obras, porque nada sabemos de él. Viene a ser casi como ese nadie, Utis, como se autodenomina Odiseo ante el Cíclope. Decir Homero es tanto como decir la Ilíada y la Odisea. ¿Qué nos dicen las obras? ¿Qué callan? ¿Podemos extraer alguna conclusión de ellas? Acá también se complica. Nos juegan en contra las convenciones de la épica. No tenemos en ninguna de las dos obras participaciones evidentes del poeta. Él se presenta solamente como un portavoz de las musas. En los proemios de los dos poemas se dirige a ellas, que son quienes hablarán a través de su boca. En el primer verso de la Ilíada invoca a la musa como diosa, Tea, para cantar la cólera funesta de Aquiles, y así la divinidad aparece en escena para desplegar el poema que sigue. Solamente en el primer verso de Odisea el poeta desliza un moi, el pronombre enclítico de primera persona del singular. Háblame, musa, andra moi enepe, el único, y luego desaparece en el resto de la obra. No aparece nunca más. El poeta se limita a encarnar a las musas y en la Ilíada les pide auxilio en momentos particularmente arduos, como en el inicio del catálogo de las naves en el canto 2. Particularmente arduos para el autor y particularmente arduos para los alumnos que reniegan en cultura clásica todos los años con el catálogo de las naves. Decidme ahora, musas que habitáis las moradas del Olimpo, porque vosotras sois diosas, lo presenciáis y conocéis todo, mientras nosotros oímos tan solo la fama y nada cierto sabemos. ¿Cuáles eran los caudillos y príncipes de los dánaos? A la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera 10 lenguas y 10 bocas, y aunque mi voz fuera infatigable y mi corazón de bronce. Solo las musas olímpicas, hijas de Zeus, que lleva la égida, podrían recordar cuántos a Ilión fueron.
Esta invocación resalta las limitaciones mortales frente a la divinidad. El poeta les pide auxilio, es cierto, pero de esta manera también le asegura a su tema una pretensión de verdad. ¿Quién se atrevería a cuestionar el canto de las diosas? El poeta épico, portavoz de las musas, desarrolla su asunto de una forma que podríamos calificar como objetiva. No emite opinión sobre lo que cuenta, no condena ni elogia. Hay una distancia respecto de lo narrado. Difícilmente podemos deducir algo del autor de esta forma. Sin embargo, es interesante notar que esta distancia es interrumpida en relación con dos personajes a quienes se dirige en segunda persona. Patroclo, a quien habla directamente en el momento en que, furioso y triste por la muerte de su compañero Epigeo, contraataca a los troyanos abatiendo a Estenelao, en el canto 16, y luego, poco antes de su propia muerte, para inquirirle: ¿cuál fue el primero y cuál fue el último que mataste, oh Patroclo, cuando los dioses te llamaron a la muerte? Esto también en el canto 16, haciendo más dramático el fin del héroe que se aproxima. El otro personaje es Menelao, a quien el narrador se dirige en dos momentos del canto 17, que también es titulado Aristía de Menelao, cuando se distingue la defensa del cadáver de Patroclo. Ambos personajes están retratados como los más gentiles y humanos del ejército aqueo. Tal vez allí esté la razón de este acercamiento del poeta, quien parece mostrar de esta manera una simpatía por ellos. También debemos prestar atención a lo que el poeta omite. No habla del sacrificio de Ifigenia, la primogénita de Agamenón, que había ofendido a Artemis cuando Agamenón parece que le costaba poco. Imprescindible este sacrificio para que se realice la expedición a Troya. Quizás lo alude con las palabras airadas que le dirige Agamenón a Calcas en el canto 1, que dice: adivino de males, jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste nada bueno. Tampoco menciona en Odisea el sacrilegio que cometió Áyax Oileo al violar a Casandra a los pies de la estatua de Atenea, lo que provocó la vuelta desastrosa de los aqueos. Solo se limita a poner en boca de Néstor estas palabras: Zeus tramó en su mente la vuelta luctuosa de los argivos, acaso porque no todos habían sido sensatos y justos, y a causa de ello les vino a muchos funesta suerte por la cólera de la diosa de ojos de lechuza, en el canto 3 de la Odisea. Está ausente por completo la figura de Palamedes, y acá los invito a consultar el diccionario de mitología griega y romana, porque la figura de Palamedes es muy interesante y relacionada con Odiseo sobre todo. Estas omisiones, estos silencios, no son casualidad. Quizá el motivo sea que la sordidez de esas historias empaña la figura de los héroes del pasado, que según la visión homérica deben ser mejores que los del presente. Lo grandioso de los poemas es sobre todo su humanidad, su visión de la fatalidad y de la muerte. La Ilíada, cuyo argumento sintetizado burdamente puede parecer una sucesión de combates sangrientos y actos de violenta crueldad, disfrutada paso a paso, nos deslumbra con la sensibilidad del artista que en el escenario tormentoso de la guerra muestra lo humano de sus personajes. A veces casi al pasar, como en las alusiones fugaces a la historia de los caídos. Es el caso de los hijos de Fénope, muertos por Diomedes, en el canto quinto, de quienes cuenta que Fénope, los había tenido en la triste vejez que lo abrumaba y no engendró otro hijo que heredara sus riquezas. Y a entrambos Diomedes les quitó la dulce vida, causando llanto y triste pesar al anciano que no pudo recibirlos de vuelta de la guerra, y más tarde los extraños se repartieron su herencia. También en las esperanzas y sentimientos de los personajes. En el canto 6, Héctor conversa con su esposa Andrómaca. Su lucidez le hace ver que la ciudad terminará cayendo ante los aqueos. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión, Príamo y el pueblo de Príamo armado de lanzas de fresno, dice en el canto 6. Lo que lo aflige sobre todo por su esposa. Pero antes de despedirse de ella, alza a su hijo pequeño y le pide a Zeus que sea un guerrero valiente y pueda reinar sobre los troyanos. Esperanza que desmiente sus palabras anteriores. ¿Hay algo más humano que la esperanza, aunque no tenga fundamento alguno?
La sonrisa de Andrómaca en su rostro bañado en lágrimas lo ilustra a la perfección. Y en esto también me viene a la memoria el mito de Pandora, en que la esperanza estaba en el ánfora de los males y que se quedó para siempre con los hombres. El mismo personaje de Aquiles, semidios y héroe inconmensurable, por lejos el mejor de los aqueos, que llevado por la ira se muestra inexorable a la súplica de los aqueos en el canto 9, vuelve en sí de su ceguera, Ate, cuando pierde a su amigo Patroclo, y el dolor le hace ver el error que ha cometido cuando dejó que fuera a luchar solo. A partir de ese momento elige su destino, no por gloria, sino por vengar la muerte de su amigo, y acepta, por resignación desdeñosa, la muerte que vendrá luego de matar a su enemigo. Cuando se entera de la muerte de Patroclo, comunica a su madre que matará a Héctor para vengarlo, y ella le anuncia que entonces morirá pronto porque está destinado que muera luego de que Héctor perezca. Él responde: muera yo en el acto, ya que no pude socorrer al amigo cuando lo mataron. Ha perecido lejos de su país y sin tenerme al lado para que le librara de la desgracia, en el canto 18. Sus palabras a Licaón, joven hijo de Príamo que le ruega por su vida, son fríamente despiadadas. ¿Por qué te lamentas de este modo? Murió Patroclo que tanto te aventajaba. ¿No ves cuán gallardo y alto de cuerpo soy yo, a quien engendró un padre ilustre y dio a luz una diosa? Pues también me aguardan la muerte y la parca cruel. Vendrá una mañana, una tarde o un mediodía en que alguien me quitará la vida en el combate, hiriéndome con la lanza o con una flecha despedida por el alto. Le dice: todos vamos a morir. ¿Qué más da? Una vez muerto Héctor y saciado de ultrajar su cadáver, podrás aceptar la orden de Zeus de devolverlo e incluso ser magnánimo con el padre de su enemigo, para quien tiene palabras de consuelo y de reflexión sobre la condición humana. En Odisea, ya la guerra ha desaparecido de escena, solamente está en el recuerdo. Pero entre los viajes fantásticos de Odiseo y los desmanes de los pretendientes, la humanidad aflora aún con más fuerza. Lo vemos sobre todo en el mismo Odiseo, que sufre con paciencia todos los males que le toca atravesar, que enfrenta peligros desconocidos hasta entonces y que para volver a su lugar de rey de Ítaca debe hacer uso de toda su astucia para afrontar la desigualdad numérica frente a sus enemigos. Odiseo, a diferencia de Aquiles, algo que ya se destaca en Ilíada, es un hombre como cualquiera de nosotros, aun cuando le ocurran cosas extraordinarias. Sufre, lucha y se desalienta, ríe y se entristece, ama y se venga de sus enemigos, tiene miedo, se dirige a sus dioses pidiéndoles protección y miente según las circunstancias. Llora cuando se cree sin fuerzas para luchar contra la tempestad, cuando al cabo de una ausencia que se ha hecho ya demasiado larga, se encuentra en su patria y besa la tierra que lo vio nacer. También comete errores, como lo hacen Agamenón, Aquiles, Patroclo y Héctor en la Ilíada. Y esto es también lo humano de Homero. Los héroes también se equivocan. Héctor, el héroe troyano por excelencia, puede tener miedo y huir ante Aquiles, hasta que ante la certeza de su muerte próxima por haber descubierto el engaño de Atenea, enfrenta a su miedo y a su enemigo y muere gloriosamente. De la Odisea no voy a detenerme más que en dos ejemplos principales que a mi juicio son los que encarnan mejor la humanidad en la obra. El primero es el perro Argos, que ha esperado 20 años para ver a su dueño Odiseo antes de morir. Odiseo, conmovido, no puede contener una lágrima al contemplarlo por última vez. El segundo, el fiel porquerizo Eumeo, que sin saberlo entretiene a su amo transfigurado al mendigo, contándole su triste historia de niño raptado y vendido como esclavo en su humilde cabaña bajo las estrellas. La poesía de Homero es la de los valores eternos e inmutables en el hombre, valores tanto positivos como negativos, que existen y se conocen desde que el mundo es mundo. La mayor grandeza de sus poemas se encuentra en su condición de obra humana, para la que no existe un tiempo preciso, solo el hombre mismo medido por los sentimientos que lo mueven. A Homero se lo puede leer con un mínimo de poesía en el corazón, ¿y quién no lo tiene?